Bienvenidos, soy Tino Palomino. Señores, en estos días se ha desatado una ofensiva contra la minería. Para lograr entender lo que viene ocurriendo con la minería, es necesario conocer algunos datos estadísticos. La minería representa el 60% de las exportaciones de nuestro país, a diferencia de la agricultura, que representa el 10%, y la industria pesquera el 7%. El mayor contribuyente de la SUNAT es la minería, representa aproximadamente el 19%. Genera inversiones que bordean más o menos entre los 5.000 a los 6.000 millones de dólares al año. Y del 2004 a la fecha, prácticamente la minería, por concepto de canon, ha desembolsado la suma de 53.000 millones de soles a favor de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, señores, preguntémonos, ¿nuestro país es un país pesquero, es un país agrícola o es un país minero? De acuerdo a estos datos, es fácil darse cuenta. Nuestro país es un país minero. Entonces, si nuestro país es minero, es fácil darse cuenta que esta economía que tenemos, economía social de mercado, para otros economía neoliberal, tiene como columna vertebral a la minería. Hay sectores que están sumamente interesados en tumbarse nuestra economía. No quieren una economía social de mercado, quieren otro tipo de economía. Y para ello han enfilado sus baterías contra la minería, porque saben que la minería es la columna vertebral de este modelo económico. Prácticamente la minería es la gallina de los huevos de oro. Entonces, para ellos realizar sus planes, hacerlos realidad, pasa por tumbarse a la minería. Si no se tumba la minería, va a ser difícil que ellos puedan lograr su objetivo. A ellos no les interesa que en estos momentos en nuestro país haya crisis sanitaria o haya crisis económica. No, lo que ellos quieren simple y llanamente es tumbarse este modelo económico, y para ello tienen que tumbarse la minería. Y es por eso que tanto Tía María como Conga siempre dicen ellos, no van. Así se haga tal o cual cosa para que esos proyectos puedan realizarse, puedan ser viables, simple y llanamente ellos ya lo sentenciaron. En campaña política, que dijo la señora Verónica Mendoza, no va. Castillo, que dijo también, no va. Y al frente que tenemos un gobierno de Perú Libre encabezado por el señor Pedro Castillo y que es anti-minero. Entonces, la situación es clara. Ellos no quieren minería en nuestro país. Y la razón, como ya les manifesté, es sumamente simple y sencilla. Ellos quieren otro modelo económico. E incluso el señor Castillo ha dicho, vamos a nacionalizar nuestros recursos. Y dentro de esos recursos no solamente está Camisea, están también los recursos minerales. Es decir, finalmente lo que ellos quieren es que la minería pase pues al Estado. Y nosotros ya sabemos cómo el Estado maneja los recursos cuando es el ente que gerencia. Y eso lo hemos visto durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Si se tiran abajo la minería, prácticamente el modelo económico que tenemos, señores, se va al tacho. Toda la economía de nuestro país por los suelos y la crisis se profundiza. Ese es el escenario que ellos quieren para tumbarse este modelo económico, cambiar su constitución y ahí olear y sacramentar el nuevo modelo económico que ellos quieren para nuestro país. ¿Y cuál es el nuevo modelo económico que ellos quieren para nuestro país? Quieren una economía estatista. Y eso, señores, ya lo hemos visto en carne propia nosotros los peruanos. No hay necesidad de hablar de otros países. En la década del 70 con Juan Velasco Alvarado lo vivimos todos los peruanos y eso fue sumamente catastrófico a nivel nacional. Señores, pero si bien es cierto que la minería
es la gallina de los huevos de oro de nuestro país, viene la gran pregunta. ¿Y cómo este sector, generando ingentes cantidades de dinero para nuestro país, eso no se siente en los bolsillos de la mayoría de los peruanos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos esos bolsones de pobreza? Tenemos más de 10 millones de personas en estado de pobreza y pobreza extrema, lo cual se agudizó pues con esta pandemia del COVID que fue mal manejada por el señor Martín Vizcarra. Ahí viene el otro problema de nuestro país, la corrupción. Así como la minería genera ingentes cantidades de divisas para nuestro país, lo cual le permite al gobierno poder asumir y cumplir con sus obligaciones, tenemos una lacra que lamentablemente es la que se embolsa ese gran dinero que se produce en nuestro país. Según la Contraloría General de la República, por corrupción perdemos entre 22.000 a 23.000 millones de soles al año. Ese dinero que distribuido de manera correcta podría servir para beneficiar a todos esos peruanos que están en situación pues, de pobreza y pobreza extrema, sin embargo termina en manos de la corrupción, cuando ese dinero debiera de servir pues, para obras como agua, desagüe, luz, carreteras, sus postas, sus colegios, pero lamentablemente la corrupción hace que eso sea prácticamente imposible y lamentablemente tampoco tenemos medidas preventivas y sancionadoras eficientes o eficaces para combatir la corrupción. Señores, del 2004 a la fecha se han transferido a los gobiernos regionales y locales 53.000 millones de soles por parte de la minería, por concepto de canon. Yo me pregunto, ¿y dónde está esa plata? ¿Qué han hecho los gobiernos regionales? ¿Qué han hecho los gobiernos locales con ese dineral? ¿Qué han hecho, señores? La minería ha generado, ha cumplido su misión. ¿Se entregó el dinero a quiénes? A los gobernadores, a los alcaldes. ¿Dónde está esa plata? Señores, tenemos 46 gobernadores regionales envueltos en actos de corrupción. De esos 46, uno está procesado y los 45 restantes sentenciados por actos de corrupción. Ese es el gran problema de nuestro país, la corrupción. Si esos 53.000 millones de soles hubiese llegado a su destino, señores, no tuviésemos pues esos más de 10 millones de peruanos en situación de pobreza y pobreza extrema. Esos criminales, esos sinvergüenzas al frente de los gobiernos regionales y al frente de los gobiernos locales hacen esa tarea imposible. Ahí es donde el gobierno debería de enfilar sus baterías, no contra la minería, que es la que genera la riqueza en nuestro país. El problema es cómo se distribuye ese dinero, esa riqueza que genera la minería a favor de nuestro país y que no llega a los más necesitados. Ahí tiene que enfilar su batería, señor Castillo, no atacar a las mineras, porque atacar a las mineras, desaparecerlas, ¿qué significaría? Profundizar la crisis económica por la cual atraviesa actualmente nuestro país. Necesitamos más inversión, necesitamos, señor Castillo, más puestos de trabajo. No necesitamos desaparecer puestos de trabajo, no necesitamos desaparecer ingresos, al contrario, porque usted tirándose la minería, ¿qué es lo que está haciendo? Agudizando la crisis económica de nuestro país. No engañe a la población para que ellos miren pues con odio, con rencor, con cólera a la minería, cuando la minería es la que resuelve los problemas de nuestro país en gran parte. El 60% de nuestras exportaciones provienen de la minería. Eso nos genera pues cualquier cantidad de divisas para nuestro país. El problema es que ese dineral que genera la minería no se refleja en esos bolsones de pobreza. Pero ese ya no es problema de la minería, porque ellos ya cumplieron con entregar el dinero al gobierno, al Estado. El problema son nuestras autoridades. ¿Dónde está ese dinero? A esos gobernadores regionales, señores, y a esos alcaldes, ¿dónde están esos 53.000 millones de soles que la minería generó vía canon a favor de ustedes? ¿Dónde está esa plata? ¿En qué bolsillos terminó? ¿Por qué no se refleja en la población? ¿Por qué no le dicen eso a la población? ¿Qué es lo que genera la minería? La población piensa que la minería no genera absolutamente nada.
Hay otros que dicen, no, más bien nosotros solventamos a las mineras. Y es falso, señores. Las mineras generan recursos para nuestro país. El problema está en nuestros gobernantes, en nuestras autoridades, que hacen que ese dinero no llegue a donde tiene que llegar. Señores, ahí tenemos que apuntar todos nuestros actos. Estos sinvergüenzas que están en los altos cargos de gobierno hacen que ese dinero que llega de la minería prácticamente se esfume. La corrupción, señores, coge ese dinero, lo que la Contraloría le llama, se perdió ese dinero. No se perdió, se fue a los bolsillos de estos corruptos. Mientras en nuestro país esa lacra, esa corrupción siga reinando, siga imperando, cualquier actividad económica próspera de nuestro país no dará los resultados que todos queremos. ¿Por qué? Porque la corrupción se sopla ese dinero. ¿Dónde está también, señores, esas divisas que genera la agricultura? ¿Dónde están esas divisas que genera la industria pesquera? Uno 10%, el otro 7%, entre los dos son 17%, suma significativa también para nuestro país. ¿Y dónde está ese dineral también que producen estas actividades? ¿Quién se la sopla? Es la corrupción. La corrupción se queda con miles de millones de soles de nuestro país. Y eso hace que estas personas que están en situación de pobreza y pobreza extrema no puedan acceder a los beneficios que genera el crecimiento de nuestro país, que no puedan acceder a esos beneficios que genera la minería. Ya no es culpa de la minería, sino es culpa de nosotros, que colocamos a corruptos en el gobierno local, el gobierno regional y en el gobierno central. Y no exigimos a nuestras autoridades que sean más drásticas para castigar la corrupción. La corrupción, señores, en nuestro país prácticamente se ríe de las penas. Al señor Cerrón lo condenaron con 5 años de prisión, suspendida, y una reparación civil equivalente al daño que había causado. Que si eso él hubiese hecho en Singapur, le hubiesen aplicado la pena de muerte. Y encima, todos los bienes de él y su familia incautados. Si él hubiese hecho eso en China, también le pasaba lo mismo. Pero como lo hizo en Perú, pena suspendida, sigue libre, participando incluso en los asuntos de este gobierno y envuelto en otros problemas judiciales, por ejemplo, lavado de activos. Así es nuestro país, benévolo con los corruptos. ¿Y cómo están los pobres de nuestro país? Esperando que les caiga algo y no les cae nada. Y encima que dice Cerrón que lucha por los pobres. ¿Cómo este sinvergüenza puede decir que lucha por los pobres cuando ha estado en el gobierno regional de Junín? Precisamente ha hecho lo que casi todos los gobernadores regionales han hecho: soplarse los recursos del Estado. Dinero que debió de llegar a esos sectores menos favorecidos, pero terminó en los bolsillos de unas cuantas personas. Ese es el gran problema de nuestro país, la corrupción. El problema no es la minería. La minería genera recursos para nuestro país. El problema es la corrupción. Mientras no resolvamos el problema de la corrupción, vamos a seguir iguales. Entonces, señores, no nos mientan. Ustedes lo que quieren es tumbarse la minería para tumbarse el modelo económico y establecer el modelo económico que ustedes nos quieren imponer, un modelo estatista, y para ello necesitan cambiar la Constitución. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias. Todos los domingos a las 7 de la noche. Destapes de los casos de corrupción en la administración pública y privada. Todo lo que no quieren que salga, nosotros te lo mostramos. Aquí en el programa Anticorrupción por LBTV.